Aubiblio presenta Dominando el poder de la vida, escrito por Charles Fillmore. Capítulo. Salomón era famoso por su sabiduría. Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide que yo te lo daré». Salomón respondió: «Da pues a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre el bien y el mal». Complacido porque Salomón había pedido sabiduría en lugar de riquezas y honores, el Señor dijo: «He aquí que he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado un corazón sabio y comprensivo, y también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como honor». Y Salomón despertó y descubrió que era un sueño. Tras este suceso, dos mujeres recurrieron a Salomón para que decidiera cuál de ellas era realmente la madre del niño, que ambas reclamaban. Y el rey dijo: «Tráeme una espada». Y también dijo: «Divide al niño vivo en dos, y dale la mitad a uno y la mitad al otro». Entonces la mujer de la que era el niño vivo se dirigió al rey, porque su corazón anhelaba a su hijo, y dijo: «Oh, señor mío, dale el niño vivo y no lo mates». Pero la otra dijo: «No será ni mío ni tuyo, divídelo». Entonces el rey respondió y dijo: «Denle el niño vivo y no lo maten. Ella es su madre». Y todo Israel oyó la sentencia que el rey había dictado, y lo temieron, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia. Lo anterior es un buen ejemplo de conocimiento intuitivo. En lugar de entregarse a la habitual toma de testimonios y a los diversos métodos para probar el caso mediante testigos, Salomón apeló directamente al corazón y obtuvo la verdad rápidamente. Ninguna cantidad de testimonio exotérico habría logrado lo que la apelación al amor trajo de forma inmediata. Aunque a veces es difícil determinar entre el conocimiento puro y la percepción rápida del intelecto, la decisión siempre puede tomarse con verdad, basándose en la presencia de la naturaleza afectiva. Los grandes filósofos de todas las épocas han dado testimonio de la actividad de una cualidad supermental que han denominado de diversas maneras. Sócrates la tenía. La llamó su demonio. Platón la llamó razón pura. Jesús la llamó el reino de los cielos. En un artículo de M.K. Wishart, publicado en el American Magazine de junio de 1930, titulado A Close Look at the World's Greatest Thinker, se cita al profesor Albert Einstein. Todo hombre sabe que en su trabajo se desempeña mejor y logra más objetivos cuando ha alcanzado una competencia que le permite trabajar intuitivamente. Es decir, hay cosas que llegamos a conocer tan bien que no sabemos cómo las sabemos. Así me parece en cuestiones de principios. Quizás vivimos mejor y hacemos mejor las cosas cuando no somos demasiado conscientes de cómo y por qué las hacemos. Habló de la gran medida en que la intuición figura en su trabajo y me hizo comprender que la capacidad de trabajar por intuición es algo que puede adquirirse en cualquier ámbito de la vida. Es el resultado de un esfuerzo prolongado, de una reflexión, de una aplicación, de un fracaso y de un nuevo intento. Entonces, al final, uno sabe las cosas sin saber cómo las sabe. Y deduje que el profesor quería decir que ningún hombre sabe nada hasta que lo sabe de esta manera minuciosa e instintiva. La gente suele preguntar al profesor Einstein si, como científico, cree en Dios. Normalmente responde: «No creo en un Dios,
que interfiera maliciosa o arbitrariamente en los asuntos personales de la humanidad. Mi religión consiste en una humilde admiración por el vasto poder que se manifiesta en esa pequeña parte del universo que nuestras pobres y débiles mentes pueden captar. En una discusión, cuando el profesor está impresionado por la corrección de sus propias opiniones o las de otro, exclamará de repente: «Sí, así es justo, tiene que ser así. Estoy seguro de que Dios no podría haberlo hecho de otra manera». Para él, Dios es tan válido como un argumento científico. En una ocasión, tras una prolongada concentración en un solo problema, duró casi 4 años. El profesor sufrió un completo colapso físico. Con él vino un severo problema de estómago. Un célebre especialista le dijo: «No debe levantarse de la cama. No podrá mantenerse en pie durante mucho tiempo». «¿Es esta la voluntad de Dios?», preguntó el profesor al instante. «Creo que no. La voz de Dios viene de nuestro interior. Algo dentro de mí me dice que cada día debo levantarme, al menos una vez. Debo ir al piano y tocar. El resto del día lo pasaré en la cama. Estoy dispuesto a aceptar esto como la voluntad de Dios». Y con la voluntad de Dios, tal y como la expuso Einstein, el especialista tuvo que conformarse. Todos los días, el profesor se levantaba, se ponía el albornoz sobre la camiseta de dormir y se dirigía al piano para tocar. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Hice algunas preguntas para obtener las lecciones de su experiencia que pudieran ser más útiles para el resto de nosotros. Me enteré que lee poco. La lectura excesiva a partir de cierta edad, dice, desvía la mente de sus actividades creativas. El hombre que lee demasiado y utiliza poco su propio cerebro cae en hábitos de pensamiento perezosos. Al igual que el hombre que pasa demasiado tiempo en los teatros, es propenso a contentarse con vivir de forma vicaria, en lugar de vivir su propia vida. Solo tengo 2 reglas que considero principios de conducta. La primera es no tener reglas. La segunda es ser independiente de la opinión de los demás. Así encontramos que hay en el hombre una capacidad de conocimiento que trasciende el conocimiento intelectual. Casi todo el mundo ha tocado alguna vez esta sabiduría oculta y se ha quedado más o menos asombrado por sus revelaciones. Ciertamente, es una experiencia muy sorprendente encontrarnos emitiendo pensamientos y palabras lógicas sin preparación ni previsión, porque casi siempre llegamos a nuestras conclusiones a través de un proceso de razonamiento. Sin embargo, el proceso de razonamiento es a menudo tan rápido que es probable que pensemos que es una verdadera inspiración, especialmente cuando hemos recibido la evaluación reflejada de otros sabios o el bautismo del Espíritu Santo. Esta aceleración del intelecto es el Juan, el bautismo, o la iluminación intelectual que precede al despertar del ideal, el entendimiento crístico. Algunos estudiantes de la verdad se enamoran mucho de las revelaciones que reciben por medio de su cabeza, y por ello no pasan al desenvolvimiento de aquel que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Los escritores del Antiguo Testamento
tenían una cierta comprensión de la primera y la segunda apertura de la mente a la verdad espiritual. Isaías dijo: «La voz de uno que grita, preparen en el desierto el camino de Jehová. Allanen en el desierto un camino elevado para nuestro Dios». Elías tuvo una iluminación intelectual y a los israelitas se les enseñó que volvería como precursor del Mesías. Jesús dijo que Elías había vuelto en la personalidad de Juan el Bautista. Les digo que Elías ya ha venido, y ellos no lo conocían. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. La historia de los israelitas es una especie de cuadro en movimiento del desarrollo del alma y del cuerpo del hombre. Cuando comprendemos bien la psicología de las diferentes escenas, sabemos por lo que hemos pasado o pasaremos en nuestro viaje del sentido al espíritu. La comprensión intelectual de la verdad, tal como se da en el primer bautismo, es un tremendo paso adelante de la conciencia de los sentidos, y su posesión conlleva la tentación de utilizar para fines egoístas la sabiduría y el poder así revelados. Cuando Jesús recibió este bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ego personal, antes de que pudiera alcanzar el siguiente grado de conciencia de Hijo de Dios. Pero Jesús sabía que la iluminación de lo personal no es el cumplimiento de la ley, y rechazó toda tentación de utilizar su entendimiento para fines egoístas. A menos que el discípulo sea muy manso, encontrará el ego mortal afirmando fuertemente sus argumentos para la aplicación del poder del Espíritu a las necesidades personales. El dios Mamón puja alto por los hombres que han recibido el bautismo del Espíritu, y muchos se venden, pero su final es polvo y cenizas. Ningún hombre puede servir a dos amos. No se puede servir a la vez a Dios y a Mamón. Cuando descubrimos en nosotros un flujo de pensamiento que parece haber evolucionado independientemente del proceso de razonamiento, a menudo nos sentimos desconcertados sobre su origen y su seguridad como guía. En sus inicios, esta fuente de conocimiento aparentemente extraña suele ser desechada como una ensoñación. De nuevo aparece una voz lejana, un eco de algo que hemos escuchado y olvidado. Hay que prestar atención a este inusual y generalmente tenue susurro del espíritu en el hombre. No es del intelecto y no se origina en el cráneo. Es el desarrollo, en el hombre, de una mayor capacidad de conocerse a sí mismo y de comprender el propósito de la creación. La Biblia da muchos ejemplos del despertar de este cerebro del corazón. En los videntes, en los legisladores y en los profetas. Se acredita que viene del corazón. No se explica la naturaleza del proceso. Quien está en la etapa devocional del desenvolvimiento no necesita conocer todos los complejos movimientos de la mente para captar el mensaje del Señor. Basta con saber que el entendimiento se abre tanto en la cabeza como en el corazón cuando el hombre se entrega por completo al Señor. Esta relación entre la cabeza y el corazón se ilustra en las vidas de Juan el Bautista y Jesús, que eran primos. El entendimiento de la mente guarda una estrecha relación con la sabiduría del corazón. Ambos recibieron el bautizo del Espíritu, Juan precediendo a Jesús y bautizándolo. Aquí se ilustra el orden natural de la iluminación espiritual. El hombre recibe primero una comprensión intelectual de la verdad que transmite a su corazón, donde se despierta el amor. El Señor le revela que la facultad del amor es la mayor de todas las facultades del hombre y que el reconocimiento de la cabeza debe disminuir a medida que aumenta la comprensión del corazón. Sin embargo,
Debemos recordar que ninguna de las facultades se elimina en la regeneración. Entre los apóstoles de Jesús, Tomás tipifica la cabeza, que representa la razón y la percepción intelectual. Jesús no ignoró el pedido que le hizo Tomás de tener una prueba física de su identidad, sino que, por el contrario, la respetó. Convenció a Tomás con pruebas corporales de que había una resurrección corporal, que él vivía, no en un cuerpo físico o fantasmal, sino en el mismo cuerpo que había sido crucificado. Jesús enseñó claramente que había alcanzado el control de la vida en el cuerpo y que podía tomarla o dejarla. Podemos interpretar la muerte y la resurrección de Jesús de varias maneras, muchas de ellas fantasiosas y alegóricas, alejadas de la vida práctica. Pero el hecho es que hay una buena evidencia histórica de la realidad física de la resurrección en sus más mínimos detalles. La comprensión espiritual nos muestra que la resurrección del cuerpo de la muerte no debe limitarse a Jesús, sino que es para todos los hombres que comprenden la verdad y la aplican como Jesús la aplicó. Él tenía la conciencia del nuevo torrente de vida que llega a todos los que abren sus mentes y sus cuerpos a la palabra viva de Dios, y sabía que ésta elevaría la vibración atómica de su organismo por encima de las corrientes de pensamiento desintegradoras de la tierra, y así salvaría su carne de la corrupción. Cuando Jesús contó a los judíos lo que discernía, dijeron que estaba loco. «¡Tiene un demonio!». Quien enseña y practica la comprensión superior y la realidad de la relación del hombre con la ley creadora, no es una persona razonable desde el punto de vista del hombre mortal. Cuando el entendimiento superior en Jesús proclamó: «En verdad les digo que, si un hombre guarda mi palabra, nunca verá la muerte», tomaron piedras para arrojárselas. Esta sorprendente afirmación del poder de la palabra, de la verdad para salvar a uno de la muerte, está más allá de toda razón humana y es resentida por los pensamientos materiales, que son tan duros como las rocas. Jesús no dejó que el pensamiento limitado de la raza sobre el hombre le impidiera hacer las obras del Espíritu. Él sabía que la luz de la verdad había surgido en su conciencia y no tuvo miedo de afirmarla. Él siguió adelante sanando a los enfermos y enseñando la verdad como él la veía, sin tener en cuenta las tradiciones de los padres hebreos, Abraham, Isaac y Jacob. Mantuvo la luz brillando en su conciencia, siendo leal a ella y haciendo para sí mismo las más altas declaraciones de la verdad que podía concebir. La mente crística que hablaba en él dijo: «Yo soy la luz del mundo». La comprensión espiritual se desarrolla en múltiples maneras. No hay dos personas que tengan exactamente la misma experiencia. Uno puede ser un Saúl, al que la luz le llega en un destello cegador, mientras que a otro la luz puede llegarle suave y armoniosamente. La irrupción repentina de la luz indica la existencia de reservas de experiencia espiritual acumuladas, obtenidas en vidas anteriores. Jesús vio que Saulo tenía una capacidad espiritual que, convertida en canales correctos, produciría un enorme bien, así que se esforzó por despertar en Saulo la verdadera luz y frenar así el celo destructivo que lo poseía. Es un vaso elegido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. La naturaleza espiritual se desarrolla en el hombre a medida que evolucionan los demás atributos de su carácter. Como piensa en su interior, así es él. Es una declaración de la ley que no tiene excepción. El hombre desarrolla la capacidad de hacer lo que se propone.
Si uno no se pone en marcha, entonces nunca se moverá. En los deseos ociosos, los tontos permanecen supinamente. Si hay voluntad, entonces la sabiduría encuentra un camino. Nadie ha alcanzado nunca la conciencia espiritual sin esforzarse por ello. El primer paso es pedir. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. La oración es una forma de pedir, buscar y llamar. Luego, haz que tu mente sea receptiva a la comprensión superior, mediante meditaciones silenciosas y afirmaciones de verdad. El deseo ferviente de entender las cosas espirituales abrirá el camino y la revelación interior y exterior seguirá. En Daniel 10:12 está escrito: No temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido por tus palabras. Daniel se humilló en presencia de la mente universal, y así abrió su entendimiento y se hizo receptivo a la conciencia cósmica. Daniel y sus compañeros eran superiores en sabiduría y entendimiento a todos los magos y videntes nativos de todo el reino babilónico. Las Escrituras dicen que Dios le dio a Daniel conocimiento y habilidad en todo el aprendizaje y la sabiduría, y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Cultiva la pureza de mente y cuerpo, y abrirás el camino para los pensamientos más elevados, como hizo Daniel. Él se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía. Por eso pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. La comprensión espiritual se desarrolla en el ámbito femenino del alma. Este desarrollo se ilustra en Hechos 16:14. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una de las que adoran a Dios, nos oyó, cuyo corazón abrió el Señor. Tiatira significa incienso ardiente. Representa el intenso deseo del hombre por las expresiones superiores de la vida. Cuando este impulso interior surge con fuerza, vendedor de púrpura, el Señor abre el corazón y recibimos el mensaje celestial, como los discípulos que se decían a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras? La sabiduría no consiste en saber muchas cosas, ni siquiera en conocerlas a fondo, sino en elegir y seguir lo que más ciertamente conduce a nuestra felicidad duradera y a la verdadera gloria. Landor. El conocimiento habita en las cabezas repletas de pensamientos ajenos, la sabiduría en las mentes atentas a los suyos. Cooper. El conocimiento es terrenal de la mente, pero la sabiduría es celestial del alma. Tennyson. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será agradable a tu alma. Proverbios 2:10. Pero el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla más y más hasta el día perfecto. Proverbios 4:18. Un corazón tranquilo es la vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos. Proverbios 14:30. Hijo mío, no olvides mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:1.
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Dichoso el hombre que encuentra la sabiduría, el que obtiene la inteligencia, porque su adquisición es mejor que la de la plata y su ganancia más que la del oro fino. Ella es más preciosa que los rubíes, y nada de lo que puedas desear se puede comparar con ella. La duración de los días está en su mano derecha. En su mano izquierda hay riquezas y honor. Sus caminos son caminos de placer, y todas sus sendas son de paz. Ella es árbol de vida para los que se aferran a ella, y feliz es todo aquel que la retiene. Jehová fundó la tierra con sabiduría, y estableció los cielos con inteligencia. Proverbios 3, 13, 19. La voluntad es el hombre. Nuestro pie de foto es una cita de una antigua enseñanza metafísica, cuyo origen se pierde en la antigüedad. La idea consiste en que el desarrollo de la voluntad solo es posible a través del desarrollo de la mente como un todo, y como el hombre es mente, la voluntad es el hombre. Se llega a esta conclusión porque la voluntad mueve la acción, todas las demás facultades de la mente, y parece ser todo el proceso. Sin embargo, un análisis cuidadoso de los diversos factores que entran en una acción revelan otros atributos igualmente importantes del hombre, y no podemos admitir totalmente que la voluntad es el hombre. La voluntad es indudablemente el punto focal alrededor del cual se centra toda la acción. Cuando hay armonía de la mente, pero la regla ha sido aceptada por las escuelas de filosofía desde la mayoría de los tiempos antiguos hasta el presente, de que la voluntad y el entendimiento están muy estrechamente relacionados. El entendimiento comprende todos nuestros poderes especulativos, la voluntad, todos nuestros poderes activos. Esta estrecha relación se enseña simbólicamente en la Biblia y apela a la razón del hombre y es confirmada por su observación. Jacob, que representa al yo soy, seré lo que quiero ser. Tenía 12 hijos, uno de los cuales era José, el soñador. José representa la imaginación, por la cual todas las formas y figuras son llevadas a la manifestación. En el desarrollo de la mente, se da importancia a ciertas facultades. Una vez han corrido su carrera, otras facultades que se han mantenido en reserva salen a la luz. Cuando llega el periodo de descanso, las Escrituras recitan que murió, viejo y lleno de días. A medida que el hombre avanza en su desenvolvimiento, hay a veces una tendencia hacia la superficie de la conciencia, o lo fenomenal, y una pérdida gradual de interés en las fuentes originales de la acción. La fase fenoménica de la creación es tan interesante que el hombre se desconcierta en su estudio o en su placer, y la causa originaria puede ser originada hasta el olvido. Este cese de la actividad creadora por parte de la imaginación, José, se describe con estas palabras. Y murió José, siendo de 110 años, y lo embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Esto significa metafísicamente que cuando la imaginación, en un lapso de vida, ha cumplido su misión, como poder creativo, se duerme, pero es preservada en los reinos de la oscuridad, Egipto. El número de José es el 11. Era el 11º hijo, y su edad cuando abandonó el trabajo activo y se durmió, a los 110,
representa la plenitud de la dispensación de la actividad de esa facultad. La cifra indica una capacidad de expresión sin fin. La cifra dada como edad de un personaje bíblico suele representar el lugar que ocupa el sujeto en su evolución. José completó su evolución hasta el 11º grado más. La cifra significa que tiene más que demostrar. El número de Jesús es el 12. Fue sabio a la edad de 12 años. Adán era el tercero de la divinidad. Dios, Cristo, hombre. Vivió 930 años, según la cronología bíblica. Este número nos indica que es el tercero en la Trinidad. Tiene la capacidad del hombre 12, pero solo ha desplegado 3 de las 12 facultades. El orden de los números indica la armonía de su desarrollo. En este caso, fue ordenado. La nada denota un progreso futuro ininterrumpido. Set, el hijo de Adán, engendró a su semejanza según su imagen. Representa el despertar a la conciencia espiritual. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Los años de Set fueron 912. Aquí se estiman la Trinidad y el hombre 12, y vemos que Set fue el nacimiento en Adán. Del propio carácter original de Adán, incluso la imagen y semejanza de Elohim. En la figura del 9, la Trinidad se repite 3 veces, una por cada una de sus identidades: Dios, Cristo, hombre. Luego se añaden las 12 potencias del hombre. De nuevo, el total de las cifras es 12, el número del hombre divino demostrado. Hemos llamado la atención sobre el significado metafísico de la cronología de estos personajes bíblicos, para así ilustrar con mayor plenitud la manera en que se desarrollan las facultades. Se verá que en el hombre está implantada la semejanza de Dios, que el hombre desarrolla en una larga serie de personalidades. El proceso de formación de un alma puede compararse con el desarrollo, en un negativo fotográfico, de la imagen que ha sido impresa en la placa sensible, pero que no puede ser vista hasta que no haya sido sometida a un proceso de revelado regular. Cuando Adán tuvo un despertar espiritual, percibió la verdad de su identidad en Dios, y así engendró a Set, la imagen y semejanza original del hombre espiritual, impresa en él por la palabra de la mente creadora. Entonces, la adoración de Jehová fue restaurada en la conciencia completa del hombre, por lo menos por un tiempo. Descendiendo por la corriente cronológica, encontramos que el lugar de José fue ocupado por 2 hijos. Y José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que olvide todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. La madre de estos hijos fue Asenat, hija de Potipera, sacerdote egipcio de On. Asenat significa peligro. Ella representa el lado femenino o amoroso del hombre natural. De esta intrincada simbología discernimos que nacieron 2 facultades de la mente. El hijo mayor, Manasés, tenía el poder de olvidar, de borrar por negación, a través de la comprensión de la verdad. Toda la carga acumulada de pensamientos, hasta la herencia, toda la casa de mi padre. El otro hijo, Efraín, podía añadir por afirmación y hacer fructífera la tierra que parecía ser un lugar de aflicción. Estos 2 hijos de José
heredaron su asignación en la tierra prometida, que simboliza el cuerpo perfeccionado. El cerebro frontal es el campo de operación de estas facultades, estrechamente relacionadas: la imaginación, el entendimiento y la voluntad. Cuando la voluntad del hombre está trabajando con fuerza, ondula su frente, y su rápido entendimiento hace que sus ojos brillen. Cuando la imaginación es subjetiva y espiritual, y la voluntad y el entendimiento son objetivos y despiertos, entonces tenemos al artista creador. Entonces el entendimiento desarrolla su mayor libertad y originalidad. Ya no está atado a las tradiciones del pasado en la literatura, el arte, la música, el teatro, la ciencia o la religión, sino que lanza a las profundidades y saca a relucir la perla de gran precio, el genio creativo original y la vida. Entonces, la voluntad enérgica hace fructificar con su actividad todas las inspiraciones del hombre despierto. Estas dos fuerzas de la mente, estrechamente relacionadas, son dominantes en la carrera porque su sentido práctico es necesario en el libre desarrollo del hombre. Si la imaginación estuviera totalmente al mando, acabaría por desbordarse en ensoñaciones o esquemas fantasiosos que no podrían llevarse a cabo con éxito en un mundo en que la ley natural es inexorable. En este peligro, hace Nat que la mente considera y hace surgir en secuencia la voluntad y el entendimiento. Lo más elevado y excelente del hombre, dice Goethe, no tiene forma y debemos evitar de darle forma en nada que no sean actos nobles. El hombre es un agente libre en la posesión y el uso de la facultad de la voluntad. La libertad de la voluntad ha sido considerada y definida de diversas maneras. Es el tema de volúmenes de literatura teológica y también la piedra sobre la que se han dividido los religiosos. La teoría de la predestinación exime al hombre de toda responsabilidad. Si Dios ha fijado cada acto de la existencia del hombre, entonces no puede haber libertad mental o moral. Si el hombre no puede determinar el carácter de sus actos, no tiene ni entendimiento ni voluntad, es una marioneta. El entendimiento y la voluntad deben ser especialmente activos en quien quiera dominar las sensaciones del cuerpo. La mujer de Potifar representa la conciencia de los sentidos que nos tienta a satisfacer sus deseos y, cuando nos negamos a ello, nos tiene prisioneros. Esto significa que cuando se niega la expresión de un determinado hábito de la conciencia sensorial, ésta reacciona y durante un tiempo parece impedir que expresamos incluso el bien. Pero esperemos pacientemente nuestro tiempo. Lo superior aún mostrará el poder que Dios le ha dado. Las diversas visitas de los hermanos de José a Egipto en busca de maíz y la reconciliación final son expresiones simbólicas de la manera en que establecemos conexión con la vitalidad oscurecida dentro del organismo y finalmente todas nuestras facultades en conjunción con ella. Se podrían escribir volúmenes con José como texto. En su historia, tal y como se recoge en el Génesis, se simbolizan algunos de los procesos de regeneración más interesantes. Este reino oculto dentro de la subconsciencia se encuentra en estado egipcio, o tal vez obscuro para la mayoría de nosotros. Sin embargo, es un gran reino y su rey es Faraón, gobernante del sol o el cerebro, y el centro nervioso, que la fisiología denomina plexo solar. Este es el cerebro del hombre físico, y dirige la circulación, la digestión, la asimilación, etc. Los estudiosos de la mente han descubierto que el plexo solar
Es el órgano a través del cual un pensamiento rector en la cabeza es llevado al cuerpo. El del corazón duro, que no dejaba ir al pueblo, es la voluntad humana que actúa a través del plexo solar, o ciudad del sol. La vida espiritual en el subconsciente, hijos de Israel en Egipto, a menudo se ve impedida de expresarse por la oposición de la voluntad. Si el entendimiento decide que lo que concibe como ley natural debe ser el límite de la expresión, hay más esclavitud y tareas difíciles. Cualquier estado mental duro, dictatorial o voluntarioso, endurecerá el corazón. Este estado mental actúa a través del plexo solar, la estación de distribución de las fuerzas de construcción del cuerpo, y por lo tanto trae sus limitaciones a todo el sistema. Las arterias endurecidas son el resultado de pensamientos duros. Esta dureza se origina en la voluntad. Jehová representa la ley del yo soy en acción. La ambigüedad del término motivo ha provocado gran parte de la controversia que se ha desatado sobre el libre albedrío. Los defensores del libre albedrío suelen suponer que, antes de realizar un acto, el hombre se ve afectado por diversos motivos, ninguno de los cuales determina necesariamente su acto. Sus oponentes, en cambio, sostienen que no existe esa elección inmotivada. Algunos defienden la idea que el libre albedrío, propiamente dicho, consiste en la elección entre un bien superior y uno inferior. Algunos consideran que consiste en el poder de hacer lo que uno quiere o elige. Otros lo definen como el poder de hacer o elegir como se debe. Según algunos metafísicos académicos, la libertad de la voluntad incluye el poder de actuar en contra de todos los motivos, inclinaciones o tendencias propias, siendo este poder inherente a la voluntad. Se ve fácilmente que esto se llama motivo, es otro nombre para el entendimiento, y que es un complemento necesario de esa facultad. Pero no todas las personas utilizan el entendimiento como faro para el motivo y la voluntad. La mente indisciplinada siente en el impulso que hay detrás del motivo y actúa sin considerar ni la causa ni el efecto. Esto es participar del conocimiento del bien y del mal, sin prestar atención a la voz de la sabiduría. El pecado de Adán, el hombre no desarrollado. El entendimiento puede ser iluminado por la mente de Cristo y hacernos voluntad. Necesitamos más comprensión. Jesús, espiritual, mostró a la acción intelectual las heridas que la ignorancia había infligido al cuerpo inocente. Los apóstoles de Jesús representaban sus propias facultades mentales. Cuando los llamó, eran hijos ignorantes e indisciplinados del mundo natural. Pero la imagen y semejanza de la mente creadora estaba en ellos, para disciplinarlos en la sabiduría del Cristo, yo soy espiritual. Como poder ejecutivo de la mente, la voluntad humana es el polo negativo de la decisión espiritual. Justo aquí es donde los que estudian al hombre desde un punto de vista personal fallan en su estimación de su poder y su responsabilidad. Como mortal, viviendo en un mundo material, parece circunscrito y limitado en capacidad y destino. Los filósofos han estudiado al hombre en esta jaula de la mente, y sus conclusiones han sido que representan algo mejor que un animal razonador. Pero hay una estimación más alta y verdadera del hombre, y esa estimación se hace desde lo que la Escuela Académica de Filosofía llamaría el lado puramente especulativo de la existencia. Al no discernir su origen espiritual, fracasan en la estimación de su verdadero carácter. Como producto del hombre natural, la voluntad es con frecuencia una fuerza destructiva. Casi todos nuestros sistemas de adiestramiento de niños se han basado en quebrantar la voluntad a fin de obtener la autoridad sobre el niño y su obediencia.
Debemos recordar que el derecho a ejercer la libertad de la voluntad le fue dado al hombre en el principio, según el Génesis, y que a la voluntad se le debe dar siempre su poder y libertad originales. Es posible, sin embargo, que el hombre identifique de tal manera su conciencia con la mente divina, que sea movido en cada pensamiento y acto por esa mente. Jesús alcanzó esta unidad cuando se dio cuenta de que no quería en lo personal, sino en lo divino. Dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Muchos cristianos sinceros han intentado seguir el camino de Jesús y han sometido negativamente su voluntad a Dios. Pero no han alcanzado el poder o la autoridad de Jesús al hacerlo. La razón es que no han elevado su voluntad al grado espiritual positivo. Jesús no fue negativo en ninguna de sus facultades y no enseñó una doctrina de sumisión. Él dio a los que salieron a predicar el Evangelio el poder y la autoridad del Espíritu Santo. En Marcos 16:18, se registra que Jesús dice lo siguiente: «El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si beben alguna cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán». Debemos creer en los poderes superiores y ser sumergidos en el agua de vida omnipresente. Si no ejercemos la fe en las cosas espirituales, estamos condenados a la presión de la materialidad. Algunos cristianos creen que la voluntad de Dios hacia los hombres varía, que su voluntad cambia, que castiga a los desobedientes y castiga a los malvados. Este punto de vista del carácter de Dios se obtiene del Antiguo Testamento. Jehová era el Dios tribal de los israelitas, como Baal lo era el de los filisteos. Los conceptos de los hombres sobre Dios se miden por su comprensión espiritual. El Jehová de Moisés es muy diferente del Padre de Jesús, pero son espiritualmente uno y el mismo. No es la voluntad de su Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños muera. Esa es la enseñanza de Jesús. Él dio testimonio de que la voluntad de Dios es que los hombres no sufran, que por medio de Él tengan una completa salida del pecado, de la enfermedad e incluso de la muerte. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El pecado, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte que experimentan los hombres no son un castigo querido por Dios. Son el resultado de la violación de la ley. La ley es buena. Los hombres tienen alegría, satisfacción y vida en armonía eterna cuando guardan la ley. La creación no sería posible sin las reglas que rigen lo creado. Es un error que alguien someta su voluntad al control de cualquier personalidad. El ejercicio personal de la voluntad por medio de la comprensión personal es miope y egoísta. Por lo tanto, nunca es seguro dejarse llevar por la dirección o el consejo de otro. Practica la presencia de Dios hasta que abras tu conciencia a la afluencia de la mente omnipresente y omnisciente. Entonces afirma tu unidad con esa mente hasta que sepas y te des cuenta plenamente, a través de las muchas vías de la sabiduría, de lo que debes hacer. Esta adquisición del conocimiento de la voluntad divina no es obra de un instante. Resulta del estudio espiritual paciente y persistente, de la oración y de la meditación. Incluso Jesús, con su exaltado entendimiento, encontró necesario orar toda la noche. Todos los que han encontrado la paz y el poder de Dios han dado testimonio de la necesidad de utilizar la oración en la victoria del alma. No se debe desear intelectualmente
obtener resultados para uno mismo o para otro. La diferencia entre la voluntad personal y la voluntad universal puede ser conocida por quien practica el control del pensamiento en el silencio. Las afirmaciones hechas solo en la cabeza van seguidas de una sensación de tensión, como si se dibujaran bandas en la frente. Cuando el estado mental se hunde en el subconsciente, los nervios se ponen tensos. Si se continúa la práctica, sigue esa parálisis nerviosa. Los estados mentales obstinados, voluntariosos y resistentes congestionan el flujo vital. Van seguidos de calambres y congestión. La voluntad a menudo obliga a utilizar los diversos órganos del cuerpo más allá de su capacidad normal, y los resultados se encuentran en los nervios tensos y los músculos tensos, y en la vista y el oído deteriorados. Los niños desobedientes tienen dolor de oído, mostrando el resultado directo que la voluntad propia tiene sobre los nervios del oído. Los sordos deben ser tratados para liberarse de la voluntad y la obstinación. En el estado actual de la conciencia de la raza, todas las personas utilizan la voluntad intelectual en exceso. El remedio es la relajación diaria, la meditación y la oración. La voluntad, tal como la ejerce el hombre, es el polo negativo de la gran fuerza ejecutiva del universo. El reconocimiento de esto en la meditación silenciosa abre la voluntad a la fuerza de este poderoso principio móvil, y el poder que mueve la acción a los miembros del cuerpo llega al reino invisible de las ideas y controla los elementos. Fue la comprensión de la voluntad universal lo que permitió a Jesús decir al viento y a las olas: paz, calma, paz, calma. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables del hombre y nunca deben ser interferidos. El hipnotismo, el mesmerismo y la mediumnidad se basan en la sumisión de una voluntad a otra. El que desea el control exige la sumisión de otro en mente y cuerpo a sus propios pensamientos y palabras de poder directivo. El efecto sobre el que se somete es siempre debilitante, y si se continúa resulta en una negación mental que lo hace víctima de influencias malignas demasiado numerosas para mencionarlas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una de las afirmaciones de mayor alcance de Jesús, y quienes lo siguen y guardan sus dichos encuentran una paz y relajación de mente y cuerpo. Jesús, el poderoso ayudante, está siempre presente con aquellos que buscan fervientemente ser cristianos y guardar la ley divina. La ley y el orden espirituales. El capítulo 23 de Mateo es una reprensión contra el ritualismo. Jesús acusa a los escribas y los fariseos ante el tribunal de la ley divina y les imputa una larga lista de delitos cometidos en nombre de la religión. Hace una acusación tras otra de delincuencia en la observancia espiritual de la ley y advierte que sus discípulos y a las multitudes que se cuiden de las obras de estos líderes ciegos de los ciegos. Entre otras acusaciones dice lo siguiente: si atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ellos aman el lugar principal en las fiestas y los asientos principales en las sinagogas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero no los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en el cielo. Tampoco los llamen maestros, porque uno es su Maestro, el Cristo. Pero el que sea mayor entre ustedes será su servidor. El que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado.
Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos a los hombres, porque no entran ustedes mismos, ni dejan entrar a los que entran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo hacen doblemente hijo del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se dedican a la menta, al anís y al comino, y dejan sin hacer las cosas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos que cuelan la gata y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero en su interior están llenos de extorsión y de exceso. Tú, ciego fariseo, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que también quede limpio el exterior. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los sepulcros de los justos, y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Todos estos ayes son para los que viven en la letra en vez del espíritu de la ley. Pero Jesús no condenó la religión, ni las organizaciones religiosas. Sus denuncias iban dirigidas a los que profesan enseñar y seguir la ley, pero no la cumplen en sus vidas. Sin embargo, en este punto los maestros religiosos deben estar en guardia a la hora de elaborar los principios de las organizaciones religiosas. No dogmaticen en el credo o en la declaración del ser como regla de pensamiento y acción para los que se unen a su organización. Estas cosas son limitaciones y a menudo impiden el libre desarrollo debido a la insistencia insensata en la coherencia. El credo que escribes hoy puede no juntarse al punto de vista de mañana. Por lo tanto, el fundamento religioso seguro para todos los hombres es el establecido por Jesús. El Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad. Una declaración que exponga la enseñanza de una institución religiosa es esencial, pero deben omitirse las cláusulas imperativas. La ley mosaica había sido elaborada para el beneficio de los hebreos, pero su sacerdocio la convirtió en un obstáculo para el progreso espiritual. Jesús era un iconoclasta y se propuso romper casi todas las reglas de acción que los sacerdotes habían desarrollado. Por ejemplo, tenían 39 prohibiciones con respecto a la observancia del sábado. Estas eran casi todas triviales, como preparar comida, montar en una bestia, sacar agua, llevar una carga, ir de viaje. Sin embargo, la muerte era la pena por la transgresión. El trabajo de cualquier tipo en el día de reposo se castigaba con la muerte. Hacer rodar granos de trigo en la mano se consideraba trabajo, por lo que cuando los apóstoles de Jesús arrancaban las espigas, los fariseos le decían: «Miren, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Entonces Jesús les dio un sermón sobre la libertad de sus estrechas normas que rigen el día de reposo. Terminó diciendo: «El día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo». El hecho es que el sábado como institución fue establecido por el hombre. Dios no descansa de sus obras cada séptimo día, y no hay evidencia de que haya existido jamás un momento de cese en la actividad del universo. Los que más se empeñan en la observancia del día de reposo se encuentran con la evidencia de una actividad perpetua por parte de aquel a quien pretenden defender. Se nos dice que los árboles, las flores, los planetas, los soles, las estrellas y los sistemas siderales son obra de Dios, que es Dios quien nos sostiene y gobierna, quien nos controla y dirige. Sin embargo, los árboles
las flores, los planetas, los soles y las estrellas están activos el primer día y el séptimo día de la semana, al igual que los demás días. Parecería apropiado que, si Dios ordenó un cierto día de descanso y descansó en ese día, Él mismo, como se afirma, debería dar alguna evidencia de ello en sus creaciones. Pero Él no ha hecho esto, hasta donde se sabe. La verdad es que la mente divina descansa en un sábado perpetuo, y lo que parece trabajo no es trabajo en absoluto. Cuando el hombre se une tanto a la mente padre como para sentirla conscientemente, reconoce también esta paz eterna en la que todas las cosas se cumplen. Entonces sabe que no está sujeto a condición alguna y que es Señor hasta del sábado. El hombre nunca podrá ejercer el dominio hasta que sepa quién y qué es, y sabiendo, lleve ese conocimiento a lo extremo, ejerciéndolo en el orden divino, que es mente, idea y manifestación. Jesús horrorizó a los judíos al curar a los enfermos, arrancar el grano y realizar otros actos, que para ellos eran sacrilegios, en el día de reposo. Los judíos fabricaron estos días y observancias sagradas, del mismo modo que nuestros padres puritanos convirtieron la vida en una carga mediante sus rígidas y absurdas leyes que mantenían los actos religiosos del pueblo. Durante siglos los judíos se habían atado a la rueda del fanatismo religioso, y los puritanos realizaron una tarea similar en un tiempo más corto. La duración del tiempo era la única diferencia. Pero Jesús sabía que todas las reglas eclesiásticas exigentes eran hechas por el hombre. Él mismo sabía lo que había en el hombre, y trató de desengañar a esas mentes iluminadas de su error. Trató de hacerles entender que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Se habían envuelto en ceremonias religiosas, hasta que su maquinaria eclesiástica dominaba cada acto de sus vidas. No solo eran sujetos de su ley sagrada, sino que eran sus esclavos absolutos. La misión de Jesús era romper esta estructura mental que se había mantenido a través de los siglos, de ciega servidumbre a la forma y al ritual. La ley mosaica se había hecho tan rígida que mantenía a los judíos en sus gélidas ataduras, excluyendo toda razón y sentido común. Jesús se dio cuenta de esto y sobrepasó a propósito los límites del decoro religioso para poder inculcarles más eficazmente el hecho de que la antigua dispensación mosaica había llegado a su fin. Les dijo que no había venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Hablaba de la verdadera ley de Dios y no de sus reglas externas de sacrificio, penitencia, observancia del sábado y otras similares. Él sabía que estas reglas eran de la letra, puramente superficiales, que en realidad eran obstáculos para la expresión de la vida espiritual interior. El hombre no puede creer en la compensación del espíritu, ni ser obediente a su guía, si está obstaculizado por reglas de acción externas. Ninguna ley hecha por el hombre es lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente verdadera ni exacta para ser una guía permanente para nadie. Si en tu camino hacia la luz has fijado un punto de realización cuyo logro crees que será bueno para ti, has provocado una limitación que finalmente debes destruir. No hay lugar de parada para Dios, no hay lugar de parada para el hombre. Si la Iglesia vuelve a Moisés y la antigua dispensación, ignorando las lecciones de Jesús, no es una guía para ti. Si quieres ser su discípulo, debes unir tu espíritu con el suyo. Pablo, con sus creencias dominantes en la eficacia del antiguo camino, cargó a veces esas creencias sobre la libre doctrina de Jesús, pero esa no es razón para que te cargues con ellas. Nunca podrás ser lo que el Padre quiere que seas
hasta que reconozcas que estás solo, con Él como tu única y original guía, tan solo como si fueras el primer y único hombre. Puedes escuchar su palabra cuando hayas borrado de tu mente toda tradición y autoridad de los hombres, y su palabra jamás sonará con claridad en tu mente hasta que hayas realizado esto. No es necesario que desprecies las escrituras de los judíos, de los hindúes o de cualquier pueblo, sino que debes tomarlas como lo que son: registros de los hombres en cuanto a lo que han sido sus experiencias en comunión con el Dios omnipresente. Como dijo Jesús a los fariseos, predican las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. De todos los escritos sagrados puedes obtener muchas pistas maravillosamente útiles en cuanto a la obra de Dios en la mente de los hombres. Deberías atesorar todas las palabras puras de la verdad que han sido escritas por hermanos en el Espíritu. Sin embargo, no son autoridad para ti, ni deberías ser movido a hacer algo simplemente porque está escrito en las Escrituras como una ley de Dios para la guía específica del hombre. Al hombre mortal le gusta que lo dominen y lo pongan en vereda por medio de rituales y maestros. Pero el hombre divino, el hombre de Dios, supera todas estas circunscripciones infantiles y acude directamente al Padre para toda instrucción. Es tu privilegio ser tan libre como los pájaros, los árboles y las flores. No trabajan ni hilan, sino que siempre obedecen al instinto divino, y todos sus días son un sábado. No temen a un Dios enojado, aunque construyan un nido, extiendan una hoja o abran un pétalo en el primer día o en el séptimo. Todos los días son sagrados para ellos. Viven en la santa omnipresencia, haciendo siempre la voluntad de aquel que las envió. Es nuestro deber de hacer lo mismo. Lo que es instinto en ellos es obediencia consciente y amorosa en nosotros. Cuando hemos decidido estar atentos a la voz del Padre y hacer su voluntad a cualquier precio, nos liberamos de la esclavitud de todas las leyes hechas por el hombre. Nuestras ataduras, en forma de algún temor a transgredir la ley divina, se desvanecen en el mar de la nada, y nos sentamos en la orilla y alabamos al amoroso Todopoderoso, porque nunca más vamos a ser asustados por una conciencia acusadora o por la posibilidad de malinterpretar su ley. Pero no debemos discutir con nuestro hermano sobre la observancia del sábado. Si insiste que el Señor debe ser adorado en el séptimo día, nos uniremos alegremente a Él en ese día. Y si sostiene que el primer día es el santo, de nuevo asentiremos. No solo hacemos el servicio de Dios en alabanza, canto y acción de gracias en el séptimo día y el primer día, sino también en todos los días. Nuestras mentes están abiertas a Dios en todo momento. Estamos siempre dispuestos a reconocer su santa presencia en nuestros corazones. Es un domingo perpetuo con nosotros. No nos conformamos con un día de los 7 reservados para la observancia religiosa, sino que, como los pájaros, los árboles y las flores, nos unimos en un alegre estribillo de acción de gracias dentro y fuera de la estación. Cuando trabajamos y dormimos, alabamos siempre la santa omnipresencia, que enciende su lámpara de amor perpetuamente en nuestros corazones y mantiene siempre la luz de la vida ante nosotros. Esta es la observancia del día sagrado de Dios que los divinamente sabios reconocen para siempre. No es en las iglesias ni en los templos erigidos por el hombre en cualquier forma donde encuentra la comunión con el Padre. Ha encontrado la verdadera iglesia, el cielo dentro de sí mismo. Allí se encuentra con el Padre cara a cara. No lo saluda como quien se ha trasladado a un lugar lejano, al que comunica sus deseos a través de algún profeta o sacerdote,
sino que cada uno por sí mismo se dirige al Padre en la más estrecha comunión. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto no significa que un hombre personal, llamado Jesús de Nazaret, haya sido enviado como propiciación especial por los pecados del mundo, o que la única vía disponible para entrar en la presencia del Padre sea a través de esa persona. Simplemente significa que Dios ha proporcionado un camino por el cual todos los hombres pueden llegar conscientemente a su presencia en sus propias almas. Ese camino es a través del Hijo unigénito de Dios, la conciencia de Cristo que Jesús demostró. Esta conciencia es el Hijo del Padre siempre presente, que habita como una semilla espiritual en cada uno de nosotros y está lista para germinar y crecer a nuestra voluntad. El Hijo de Dios es, en esencia, la vida, el amor y la sabiduría del propio Padre. A través de nosotros, el Hijo se manifiesta como una individualidad viva. No puede ser eliminado del todo, siempre crece en el centro de nuestro ser, como la luz que ilumina a todo hombre que viene del mundo. Creer en el Hijo es llegar a sus términos de expresión, la cosa más sencilla del mundo. Solo cree que Él es el Hijo unigénito del Padre. No creas que hay otros hijos más sabios que Él, y que de ellos puedes obtener sabiduría, guía y entendimiento, sino debes saber que Él es en verdad el Hijo unigénito. Esta distinción es un punto vital que debes captar, y cuando la hayas comprendido, tu viaje de regreso a la casa del Padre será fácil. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dice constantemente el Hijo único en tu corazón, y no debes ignorar su presencia si quieres conocer las dulzuras del hogar celestial, donde el amor de Dios quema para siempre su incienso de paz, abundancia y satisfacción. Deja que Cristo se forme en ti. Fue la advertencia de Pablo. Esto no es una hipérbole o una abstracción, sino una declaración de una regla de procedimiento definida, que puedes descubrir y probar haciendo términos con este Hijo del Padre que habita en ti. Sus términos no son severos, son simplemente obediencia. Jesús de Nazaret encontró esta llama interior y la dejó arder en todo su cuerpo. Lo iluminó de tal manera que su presencia calienta a todos los hombres enfermos de pecado hasta el día de hoy. Nadie vive por reflexión. No podrás vivir ni un momento si no fuera por este Hijo unigénito del Padre que está en tu interior. Así que no puedes vivir y crecer con la luz reflejada de Jesús de Nazaret. El Hijo unigénito de Dios debe surgir en ti como lo hizo en Jesús. Entonces tu vida será permanente y las discordias de la carne desaparecerán para siempre, y así se te revelará tu sábado. La obra redentora, restauradora y regeneradora que el Cristo de Dios hizo a través de Jesús no es ignorada por los metafísicos cristianos. Sin embargo, la salvación de los hombres de los pecados de la mortalidad no fue realizada solo por el hombre Jesús. Fue a través del poder del Cristo en Jesús que Dios proveyó vida y sustancia purificada para los cuerpos corruptibles de los hombres. El cuerpo de Jesús fue utilizado como el vehículo a través del cual una corriente de vida fresca y pura y una sustancia regeneradora fueron puestas a disposición de todos aquellos que las aceptaran. La sustancia redimida del cuerpo del Señor es tan esencial para la salvación plena como su sangre. Además, se trata de una salvación que debe alcanzarse aquí en la tierra, y no después de la muerte. El cuerpo de Jesús fue metamorfoseado o cambiado de la carne corruptible del hombre común a la sustancia incorruptible del hombre divino. Cuando comamos y bebamos de su cuerpo, llegaremos a ser como Él en la perfección corporal.
Este proceso de restauración del cuerpo del hombre a su pureza original es la base de la curación divina o espiritual. La redención completa del cuerpo no puede ser lograda en una sola encarnación, pero quien acepte al Cristo como vida y sustancia, y se conforme a la vida justa tal como lo enseña el Espíritu de la verdad, se sentará finalmente con Jesús en el trono de dominio sobre la enfermedad y la muerte. Hay una ley de crecimiento espiritual y mental que actúa constantemente en la mente. Una ley que eleva al hombre desde la conciencia sensorial, o Egipto, a la conciencia espiritual, o Canaán. Moisés significa sacado y representa en la simbología de las Escrituras este proceso progresivo o de extracción que actúa desde dentro hacia afuera. Aplicada al universo, esta tendencia ascendente de todas las cosas es llamada por la ciencia material la ley evolutiva. En nuestra interpretación espiritual, observamos el funcionamiento de la ley en el individuo, porque por ese método podemos llevar a casa la lección. Mediante el uso inteligente de las pistas dadas, aplicamos la lección a nosotros mismos con gran beneficio. La involución siempre precede a la evolución. Lo que está implicado en la mente evoluciona a través de la materia. José, en Egipto, representa la involución en la materia de una idea espiritual elevada. La idea espiritual atrajo otras ideas como ella, los parientes de José, y se multiplicaron enormemente en la tierra de Egipto. Se calcula que los hijos de Israel aumentaron de unas pocas decenas a por lo menos 2 millones. Esto ilustra el hecho de que los pensamientos espirituales crecen con tremenda rapidez en la conciencia cuando tienen la verdad como núcleo. Sin embargo, estos pensamientos verdaderos, que se han multiplicado tanto, están en la esclavitud de los egipcios, la naturaleza de los sentidos, y hay que hacer un esfuerzo especial para liberarlos. Tenemos nuestros elevados ideales, pero como la vida temporal parece tan importante, esos ideales se ven obligados a trabajar de la manera más servil para llevar a cabo un espectáculo temporal. Sin embargo, llega un momento en que nos rebelamos contra esta tiranía. Nos levantamos con justa indignación y de forma violenta matamos a la naturaleza sensorial opuesta, así como Moisés mató al egipcio. Pero este no es el camino correcto. No debemos ser liberados por la supresión del sentido o por la superación violenta, sino por una demostración constante paso a paso sobre cada error. El Señor reconoce los derechos del hombre físico y endurece el corazón del faraón para que pueda mantener durante una temporada el lugar que le corresponde en la conciencia. La huida de Moisés al desierto representa la disciplina a la que debemos someternos cuando buscamos al exaltado. Horeb significa soledad, es decir, tenemos que ir a la soledad del interior y conducir nuestro rebaño de pensamientos al fondo del desierto, donde mora el exaltado, el Yo Soy, cuyo reino es el buen juicio. Allí nos entrenamos durante 40 años, o hasta que lleguemos a un estado mental cuádruple o equilibrado. Entonces la luz de la intuición o llama de fuego arde en nuestros corazones, pero no se consume, no hay pérdida de sustancia. En el pensamiento cerebral hay un proceso vibratorio que consume el tejido nervioso, pero en la sabiduría que proviene del corazón, el arbusto o tejido no se consume. Este pensamiento en la sabiduría es Tierra Santa, o sustancia en su totalidad espiritual, es decir, la idea de sustancia en la mente divina. Cuando el hombre se acerca a esta Tierra Santa, debe quitar de su entendimiento todos los pensamientos limitados del absoluto, debe quitarse los zapatos de los pies. Este centro de sabiduría dentro de nosotros, donde Dios se proclama como el Padre de los padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
Así nuestro verdadero Padre se nos revela como Espíritu. En nuestra comunión, en el silencio con la luz que llevamos dentro, se nos aclara la esclavitud de lo superior a lo inferior y se nos indica el verdadero camino de la liberación. Vemos las posibilidades del hombre y la bondad de la tierra prometida, a la que podemos elevar todo pensamiento. Pero Moisés era muy manso. Sentimos nuestra incapacidad y decimos, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Entonces tenemos la seguridad de que el poder de Dios está con nosotros. Ciertamente yo estaré contigo. Es en el reconocimiento del poder y la presencia de Dios donde reside toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad. Jesús, el gran Maestro espiritual, dijo, «El Padre que permanece en mí hace sus obras». Todas las grandes estructuras se erigen sobre cimientos firmes. Cualquiera que el Señor llame a una obra tendrá éxito al final, si pone sus cimientos profundos y fuertes en la comprensión espiritual. Esta comprensión se alcanza mediante la meditación y el estudio en el silencio. Moisés estuvo 40 años alejado de las ocupaciones de los hombres, aprendiendo a conocer a Dios cara a cara. En nuestras meditaciones y oraciones silenciosas, debemos infundir en los reinos mentales internos la misma energía que, utilizada sin ella, nos haría notables en algún logro mundano. Pero a menos que hagamos este trabajo interno y establezcamos los cimientos de la fuerza y el poder de la mente subjetiva, nos encontraremos con una salud débil cuando se nos pida un esfuerzo extra en algún gran esfuerzo. El ángel del Señor, la llama de fuego y la zarza están todos dentro de la conciencia del hombre, manifestándose a través de la concentración interior. La zarza es un centro nervioso a través del cual la energía vital universal corre como la electricidad sobre un cable, haciendo una luz, pero no consumiendo. El ángel es la inteligencia que preside y que está siempre presente en toda acción o función vital. El hombre es atraído primero por el lado fenomenal de las cosas espirituales. Después, cuando presta su atención con el propósito de conocer la causa, el Señor se revela. Cuando Moisés se apartó y comenzó a investigar, descubrió que estaba en tierra sagrada. Las fuerzas del espíritu en el centro del cuerpo del hombre son tan intensas que la conciencia exterior no puede soportar la corriente y mantenerse unida. Absolutamente puro en esencia, este fuego interior debe ser abordado por el pensamiento espiritual puro. Quitarse las sandalias es algo simbólico y está relacionado con quitarse todos los conceptos materiales del entendimiento. El Espíritu del Señor ha estado evolucionando en el subconsciente, encarnación tras encarnación. Este yo soy fue el factor de movimiento en Abraham, Isaac y Jacob. El Señor está presente en todos. Egipto es una conciencia estrictamente material. Pertenece al sentido físico de la vida, al organismo corpóreo. Canaán es la vida y la sustancia en estado radiante. Aquí el espíritu encuentra su expresión natural. Los pensamientos que pertenecen al cuerpo radiante se han convertido en esclavos del sentido material, y el ser superior, el Señor, quiere liberarlos. Pero para ello el entendimiento superior debe formar parte de su conciencia. Todas las cosas son creadas por y a través de ciertos estados mentales o de conciencia. La conciencia espiritual superior se infunde en la conciencia mortal o personal. El yo soy debe asumir el yo soy supremo. Cuando esto se experimenta por primera vez, hay un sentimiento de ineficacia. Pero la promesa del Señor de estar presente en todas las circunstancias
es una poderosa seguridad interior de la ley y el orden espirituales. Los metafísicos cristianos han aprendido por experiencia el poder de las palabras y los pensamientos enviados en el nombre del Supremo Yo Soy. La palabra del Señor, pronunciada por hombres naturalmente débiles, ha producido resultados maravillosos, porque no pusieron sus mentes en sus propias ideas débiles del hombre y sus capacidades, sino en la potencia del gran Yo Soy. El Señor Dios, hablando a través de ellos, hace la obra del Maestro. No hablo por mí mismo, sino que el Padre que habita en mí, el Supremo Yo Soy, hace sus obras. Moisés y Faraón representan dos fuerzas que actúan en la conciencia, especialmente en la parte que pertenece al cuerpo. Moisés representa la fuerza evolutiva de las nuevas ideas que han creído en la subconsciencia. Estas fuerzas luchan con los viejos estados de limitación e ignorancia material, tratando de salir de sus profundidades hacia una expresión de vida más elevada. El ascenso a una vida superior está simbolizado por el hombre Moisés, cuyo nombre significa sacado. De niño fue sacado del agua, una condición negativa pero universal de la evolución de la vida. El faraón representa la fuerza que gobierna el cuerpo bajo el régimen material. El Señor es la ley universal, cuyo impulso es siempre hacia arriba y hacia adelante. Los que están pasando por el proceso regenerativo, quienes en la historia de Moisés describen simbólicamente las Escrituras, se encuentran con el hecho de que estas dos fuerzas actúan constantemente en la conciencia, una aferrándose a las viejas ideas y esforzándose por perpetuarlas en la forma, y la otra idealizando lo nuevo y esforzándose por romper con la esclavitud material y elevarse por encima de sus limitaciones. Pablo dice: la carne codicia al espíritu y el espíritu a la carne. Mirándolo desde el punto de vista personal, es probable que gritemos en esta lucha: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero como filósofos, con una comprensión de la ley del cambio, nos equilibramos entre estas dos fuerzas y las dejamos trabajar bajo el equilibrio del preservador universal de todas las formas, el Señor. He aquí un consuelo para los que se irritan bajo los latigazos y las cuerdas de la ley regeneradora. Debido a sus numerosas derrotas y al ritmo de caracol con el que progresan, piensan que están fuera de la pista. Sin embargo, no lo están. Si la energía del espíritu se vertiera instantáneamente en el cuerpo, destruiría el organismo a causa de las impurezas de la carne, pero, por y a través del ajuste evolutivo del hombre natural, el espíritu no solo preserva, sino que eleva la sustancia y la vida del organismo. El propósito de nuestros pensamientos espirituales, los hijos de Israel, abajo en el cuerpo, Egipto, es elevar el cuerpo, gradualmente infundir en él una vida y sustancia más duradera. Al mismo tiempo, nuestros pensamientos espirituales obtienen la sustancia, el maíz, que ha de sostener su existencia en el mundo de los fenómenos. Cuando afirmas la espiritualidad del cuerpo y anhelas liberarte de su esclavitud, estás exigiendo al faraón. Por temor a perder de golpe su dominio sobre la vida, endurece su corazón, y a veces el Señor, la ley universal del equilibrio, lo endurece por él. Entonces, parece que se fracasa en la consecución de lo que se ha intentado demostrar. Pero se ha dado un paso en la evolución del cuerpo, y descubrirás que poco a poco te vas haciendo más fuerte, física y espiritualmente. Hay climas en esta tendencia de refinamiento de la conciencia, y en ellos hacemos un esfuerzo notable y realizamos una gran elevación. El significado es que debemos afirmar que toda sabiduría y todo amor
incluso en sus manifestaciones más externas, son espirituales. Al afirmar esto, ponemos al espíritu en control tanto dentro como fuera de nosotros y eliminamos el poder gobernante externo, que es el primogénito de la tierra de Egipto. El primogénito de cada estado de conciencia es el yo personal. Cuando el torrente de luz del universal se deja entrar a través de nuestra declaración de la única sabiduría y el único amor, este yo de cada estado mortal de conciencia es asesinado, y hay un gran grito en toda la tierra de Egipto. Puede que mentalmente hayamos hecho nuestras declaraciones más verdaderas y aparentemente hayamos cumplido con toda la ley, pero el faraón no deja ir a nuestro pueblo. No hay realización de la libertad en la conciencia del cuerpo. Es necesario otro paso hacia la libertad, que está tipificado en la fiesta de la Pascua. En cada cambio de conciencia en el plano físico, hay una ruptura de algunas células y una construcción de otras células para tomar su lugar. Mentalmente esto es negación y afirmación, y este proceso en el cuerpo es el resultado de estos dos movimientos en la mente que han ocurrido en algún periodo anterior. Dejamos de lado la vida animal y nos apoderamos de la espiritual, renunciando conscientemente a este proceso de traspaso que tiene lugar cuando las células viejas son reemplazadas por las nuevas. El cordero que se mata y se come en la noche representa la entrega de la vida animal en la oscuridad del cuerpo mortal. El mandato es que el cordero no tenga mancha ni impurezas, y que se coma completamente después de ser asado al fuego. Esto se refiere a la completa transmutación y entrega de la vida humana, después de haber sido purificada por los fuegos de la regeneración. El fuego representa el estado mental positivo y afirmativo, en oposición al estado negativo o acuoso. A los hijos de Israel se les ordenó no dejar que el cordero se empapara. Sodén es un participio pasado del inglés antiguo de sete. No debemos permitir que la vida en nuestro organismo se cocine a fuego lento y se cocine con las preocupaciones y palabras negativas de la mortalidad, sino que debemos encenderla con palabras fuertes de la verdad absoluta. Esto nos muestra que debe haber un sacrificio tanto físico como mental, y que toda la congregación de los hijos de Israel se unirá a él, es decir, toda la conciencia del deseo espiritual aceptará. Muchos metafísicos piensan que no es necesario cambiar los hábitos del hombre sensorial, que solo hay que mantener los pensamientos correctos y la carne se regulará por completo. Pero la Escritura enseña que debe haber un cambio físico consciente antes de que se manifieste la demostración completa en la mente y el cuerpo. Los pensamientos trabajan por sí mismos en las cosas, y obtenemos el resultado completo de su trabajo solo cuando los seguimos conscientemente en cada paso del camino y los ayudamos. Observa tus pensamientos mientras se abren camino a través de tu organismo, y si encuentras que algún pensamiento puro de la vida espiritual se esfuerza por liberar la vida en los apetitos y pasiones de tu Egipto físico, ayúdalo elevando conscientemente esa vida a la puerta abierta de su mente. Esto se tipifica poniendo la sangre del cordero en los dos postes laterales y en el dintel de la puerta de la casa. No tengas miedo de expresar tu vida interior al Señor, pues solo en perfecta candidez e inocencia infantil puede el hombre quedar bajo la protección de la ley divina. Mientras haya un uso oculto y secreto de la vida de Dios en nuestros hábitos y maneras, y no estamos dispuestos a que todos conozcan, nos seguiremos manteniendo en las garras de la esclavitud del faraón de Egipto. Todo el hombre debe ser puro, y su vida interior debe hacerse tan abierta y libre
que no tema blasonar en las mismas puertas de su casa donde todos los que pasen puedan leer. Entonces, el Señor ejecutará su juicio, y los que hayan purificado la vida del Cordero del cuerpo, escaparán al mensajero o al pensamiento de la muerte. La continuación a este audiolibro es Más allá de tu potencial. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.